RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar precisamente con el doctor Hugo Díaz Díaz, ¿no? Él es prestigiado docente, en su momento ha sido presidente del Consejo Nacional de Educación, es especialista en planificación de la educación, consultor internacional, especialista en estudio y evaluación de políticas educativas. Qué gusto saludarlo, doctor Hugo Díaz, muy amable, gracias por atender esta comunicación. ¿Qué tal? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es la trascendencia de este Congreso Internacional de Educación en SINA, ¿no? Tecnologías emergentes y transformación educativa, ¿no? Con el surgimiento ahora de herramientas de inteligencia artificial, generan una serie de innovaciones, pero también hay quienes plantean algunos cuestionamientos. Ciertamente que sí, ¿no? Sin embargo, hay que decir de que, en opinión de varios expertos, lo que se considera es que esta irrupción de tecnologías basadas en inteligencia artificial representan una innovación tan equivalente al descubrimiento de la imprenta, a la aparición del Internet en el mundo, ¿no? Y UNESCO hace 3 años aproximadamente lo que señalaba era que estas tecnologías de inteligencia artificial seguramente van a transformar el mundo de la educación, el mundo del trabajo docente, el mundo de los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ya el mundo empezó a trabajar en este tema, las tecnologías llegaron, se pusieron en los hogares sin pedir permiso, ¿no? Varios profesores, millones de profesores y de estudiantes ya la vienen utilizando, y entonces esto es algo que no se va a detener. Indudablemente que hay estos riesgos que usted menciona, ¿no? Que están asociados a la autonomía de las personas, la capacidad de decidir, ¿no? A cuestiones educativas como es el plagio, ¿no? El que todo esté en la máquina o en un robot, pues podría limitar la creatividad, el pensamiento crítico de las personas. Todas esas cosas indudablemente que hay que tratar de contrarrestarlas, y para eso se necesita agudos procesos de reflexión respecto de cómo va a cambiar el sistema educativo, qué tipo de prioridades debiese tener el aprendizaje, ¿no? Qué rol debiesen tener los docentes, los padres de familia, preguntarse qué funciones va a mantener la escuela, qué funciones se pueden trasladar a la tecnología. Es decir, hay mucho que pensar, y por eso es que la derrama, creo que con buen tino, optó por tratar este tema de manera profunda, y invitando a gente experta que conozca del tema, ¿no? En efecto, Lima va a congregar a expertos en la materia, pero también para hacer una evaluación cuál debe ser el papel de la educación y específicamente de los docentes ante esta vanguardia tecnológica, ¿no? ¿Puede acrecentar la brecha esto o precisamente lo que se busca es incorporar con mayor énfasis esta tecnología y que llegue, ¿no?, a la mayoría tanto de docentes como de estudiantes en el futuro? Bueno, lo que dice también es un riesgo, ¿no? Es decir, si nosotros no acertamos en buenas políticas educativas, ¿no? Si no acertamos en priorizar bien nuestros esfuerzos, indudablemente que las desigualdades pueden aumentar, ¿no? Y esa es una advertencia que ya se hace desde hace un buen tiempo, ¿no? Y lo que sí es importante también decir frente a ese riesgo es que la experiencia lo que está diciendo, con otras innovaciones tan trascendentes como la inteligencia artificial, es que la escuela y los profesores han sabido sobrevivir a estas grandes innovaciones, ¿no? Y indudablemente que el rol de los profesores tendrá que cambiar, fundamentalmente en concentrarse en aquellas cosas que la tecnología no puede hacer. Por ejemplo, la socialización de los niños,
la formación en valores, el trabajo en equipo, la solidaridad, hacer que los aprendizajes fundamentales sean realmente aprendizajes bien consolidados, ofrecidos por las escuelas, ¿no? Todo el tema emocional de la salud mental es otro elemento importante. Entonces, muy posiblemente lo que va a haber es una redefinición de funciones, pero la presencia del docente y de las escuelas se da por asegurada, ¿no? Además, todos los expertos lo que señalan es que la presencialidad siempre se va a seguir dando, no solamente en la educación básica, sino en la educación superior, y donde más podría avanzar, y de hecho ya está avanzando, la educación virtual es en los posgrados, ¿no? Ahí sí hay un crecimiento enorme, digamos, de la educación virtual. En Brasil, por ejemplo, ya la educación virtual de posgrado crece mucho más rápido que la formación presencial, ¿no? Entonces, hay cambios que se nos vienen y ya tenemos que prepararnos para ello, ¿no? Lo escuchaba el otro día con mucha atención decir que los cambios que se han generado en los últimos años, post pandemia, son bastante significativos. Usted ponía como ejemplo un teléfono celular, ¿no? Que se convirtió en una herramienta clave precisamente para la educación de carácter virtual, ¿no? Y que ha permitido, ¿no? Sortear todas esas dificultades que se presentó frente a la pandemia, ¿no? Ahora, con estas nuevas herramientas tecnológicas, la inteligencia artificial, ¿estamos preparados en el país? Eh, Tenemos que hacer grandes esfuerzos porque los déficits que tenemos son bastante grandes. Por ejemplo, si bien ya el celular está prácticamente universalizado a nivel de la población urbana y rural, casi un 90% de población rural tiene un celular, ¿no? Pero lo que sucede es que, por ejemplo, si hablamos de posesión de un computador, de una tablet o de una laptop, pues solo el 10% de la población en el área rural lo tiene, ¿no? Y el tema no solamente es tener conectividad, ¿no? El tema es tener conectividad de buena calidad, porque si no, por más esfuerzos que se hagan de desarrollo de materiales metodológicos, pues los chicos van a terminar aburriéndose porque, digamos, la conexión se cuelga, los materiales ingresan muy lentamente, y eso para chicos que son muy dinámicos, inquietos, pues no es bueno para el aprendizaje, ¿no? Entonces, una primera cosa que hay que hacer es indudablemente ver cómo avanzamos en conectividad lo más rápido posible, ¿no? Y cómo hacemos para que el equipamiento tecnológico esté no solamente en las escuelas, sino también en los hogares, ¿no? Porque si queremos hacer una educación híbrida, pues los hogares tienen que estar preparados para eso. Si no, no es posible avanzar en una educación híbrida, ¿no? Y el otro tema, doctor Díaz, ¿no? ¿Cómo preparamos a los docentes en el Perú, ¿no? Que también siempre hay una marcada diferencia, ¿no? Ámbito rural, ámbito urbano, ¿no? ¿De qué manera podemos avanzar para dotar de todos los conocimientos y los avances y las herramientas del caso, ¿no? Claro, el gran cambio, digamos, que se va a dar en la educación está en el metodológico, ¿no? Y ahí es donde hay que insistir en la preparación de los profesores, ¿no? Es decir, por ahora todavía la práctica docente es una práctica muy memorista, muy del profesor que dicta la clase y los chicos que escuchan, ¿no? Pero ese no es el mundo que van a vivir los chicos en el futuro. El mundo que van a vivir es de un mundo en el cual tienen que ser muy competentes en determinados tipos de habilidades que le llaman las habilidades blandas, ¿no? Tienen que saber trabajar en grupo, tienen que también ser muy autorresponsables, muy organizados, muy planificados,
¿no? Y entonces, la pregunta es si para eso los profesores están aptos, están capacitados para poder lograr que sus alumnos hagan eso. Porque en la medida en que el profesor no tenga esas capacidades, pues va a ser muy difícil que las transmite a sus estudiantes, ¿no? Entonces, el gran reto, digamos, no solamente de la formación inicial, donde hay que hacer urgente una reforma, sino de toda la capacitación en servicios que hay que hacer a los profesores, es en insistir en este tipo de habilidades que son las que el chico va a necesitar en el futuro, ¿no? Porque si seguimos con, digamos, un enfoque curricular basado en asignaturas que se dictan aisladamente, pues eso no le va a convenir a la formación del estudiante, ¿no? Tenemos que trabajar mucho la transversalidad, la integración de contenidos, ¿no? De manera tal de que en una actividad pues se pueda combinar matemáticas, ciencias, comunicación, arte, todas esas cosas, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ir la reforma en la formación, ¿no? Y olvidarnos un poco de capacitaciones muy conceptuales, muy genéricas, ¿no? Porque lo que necesitan los chicos es aplicaciones prácticas de aquellos contenidos que están en el diseño curricular. Y de ahí la trascendencia de este Congreso Internacional de Educación en CINAS, ¿no? Que lleva el título Tecnologías Emergentes y Transformación Educativa, porque está congregando a representantes del gobierno. Tenemos entendido que va a participar la ministra de Educación, la viceministra de Gestión Pedagógica, connotados docentes, como es su caso, el doctor Ides Beckler, el doctor Juan Cadillo, ¿no? Que tienen mucha experiencia justamente en el tema de aprendizajes y en el tema de políticas de educación, pero también recoger la experiencia internacional, que es valiosa para poder un poco amalgamar todas estas experiencias que se puedan aplicar en el país, ¿no? Así es, tenemos la presencia de 13 expertos internacionales. Uno es el inspector general de Educación y de Innovación Educativa del Ministerio de Educación de Francia, un colombiano, se llama Nelson Vallejo. Ha sido discípulo de Edgar Morin, este famoso filósofo francés. También tenemos a Jaume Serramona, es un catalán especialista en todo lo que es currículum. Él fue el que dirigió la última reforma curricular en Cataluña hace poco. Y tenemos al director de tecnologías educativas de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, en la que funciona en México, ¿no? Entonces, sí vamos a tener puntos de vista bien interesantes que combinen las preocupaciones nacionales con lo que se viene haciendo ya en otros países, ¿no? Muy bien, doctor Hugo Díaz Díaz, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar molestando más adelante ya, seguramente para mirar un poco las experiencias y las conclusiones de este Congreso Internacional de Educación en CINAS, titulado Tecnologías Emergentes y Transformación Educativa, porque ahora ya tenemos que ir de la mano justamente con los cambios, ¿no? Y hay una evolución permanente y constante día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, y por eso Así es es. importante analizar todo este contexto. Le agradezco la amabilidad, no sé si tenga algo que agregar, por favor. Solamente invitar a los profesores, incluso a los padres de familia, porque el rol que van a tener los padres de familia en todo este proceso de cambios es fundamental, ¿no? Tiene que haber la alianza entre profesores y padres de familia tiene que ser más fuerte en estos procesos educativos. Entonces es un tema que les interesa a los estudiantes de las facultades de educación igualmente, ¿no? Todos invitados a partir de mañana, 6:15 de la tarde, la inauguración. Como dice, va a estar la ministra de Educación, que creo que quiere hacer algunos anuncios importantes también de política educativa para empezar este importante congreso, ¿no? A usted muchas gracias por la invitación.
Los agradecidos somos nosotros. Conversamos con el doctor Hugo Díaz Díaz, expresidente del Consejo Nacional de Educación, especialista en planificación de educación y consultor internacional, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.